Y vamos a continuar porque es martes, abrimos sección de igualdad, lo hacemos hoy pues para conocer esa aportación de las mujeres a un sector económico que tuvo su relevancia en la isla de Lanzarote. Hablamos de la industria conservera, ya está con nosotros Noemí Galván, buenos días. ¿Qué tal, María? Buenos días. Sí, llegó a haber hasta 5 factorías, 5 industrias de conservas en la isla de Lanzarote, en varias otras islas también, y hoy nos acompaña una mujer que está realizando una importante labor de antropología para recuperar esas narrativas de todas las mujeres del sector de la pesca. Es la doctora en antropología Gloria Cabrera. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Bueno, hablamos de un sector, estamos viendo, tenemos también un libro, Somos Costeras, que es una investigación general sobre la presencia de las mujeres en el sector pesquero, pero nos centramos en Lanzarote, en lo que pasó en esta industria de conservas. ¿Cuántas llegó a haber? Creo que eran 5 factorías. ¿Y cuántas mujeres pudieron llegar a estar empleadas? Pues lo cierto es que estamos todavía contabilizándolo, ¿no? Porque el proyecto recién acaba de comenzar, gracias a una iniciativa del Cabildo de Lanzarote, de su presidenta, que tenía ese compromiso, ¿no?, de hacer una investigación que visibilizara a estas mujeres que han sido el motor de uno de los sectores más importantes del desarrollo económico de Lanzarote. Siempre pensamos que el boom económico de la isla fue con el turismo y nada que ver, fue con el desarrollo del sector pesquero y en concreto de toda esa industria. Hubieron cientos, incluso miles, ¿no?, durante sobre todo el boom de los años 75 al año 85, y donde gracias a eso fue el gran despegue, ¿no?, de una etapa ahí de pauperismo, la verdad, porque el campo, la sequía, Lanzarote siempre tuvo unas condiciones muy extremas y gracias a la pesca es que pudo salir adelante, ¿no? Y era el primer empleo, Gloria, de muchas de estas familias para ayudar pues al núcleo, ¿no?, familiar, para salir adelante. Se utilizaban pues este empleo de las conserveras y gracias a ello también el sustento de la isla, como bien decía. Efectivamente, se calcula ahí, según los estudios, que todavía en el final de los 80 el 70% de la economía de Lanzarote estaba derivada de la industria pesquera. Eran los señores trabajando en el mar, en el Banco Sahariano, Canario Sahariano se llamaba entonces, y las señoras, su esposa, las madres y bueno, toda la familia en el sector conservero, participando en la elaboración de esos productos que no solo abastecían el mercado interno, sino que también eran exportados en África, en un montón de países donde estas mercancías pues eran bien recibidas, ¿no? Pues vamos a ir hasta Lanzarote, vamos a ir porque para entender la importancia que tuvo el sector de las conserveras, pues vamos a ir directo a hablar con 2 mujeres que trabajaron pues alguna de estas 5 fábricas y que llegó a ver en Arrecife. Buenos días, Alberto, Fabricio, con las protagonistas. Te encuentras hasta ahora de la mañana, esas protagonistas de estas fábricas y que supone esa repercusión para la isla de Lanzarote. Así es, muy buenos días, María, muy buenos días, Canarias. Como tú has dicho, la industria conservera en Lanzarote tuvo muchísima importancia desde los años 60, sobre todo hasta los 80, que ya fue decayendo en esta zona de Arrecife. Nosotros nos encontramos delante de lo que ya hoy serían las ruinas de una de esas 5 fábricas a gramar y estamos con las protagonistas. Estoy muy bien rodeado de 2 Anas. En este caso vamos a hablar con una de ellas en primer lugar, con Ana Flor Bermúdez. Ana, muy buenos días. Cuéntanos cuántos años te dedicaste a la industria de las conserveras y en qué fábricas trabajaste. Hola, buenos días. Yo me dediqué unos 15 años en la Rocar, trabajé yo. Y muy bien, empecé muy jovencita, era casi una niña. Y bien, muy bien. Trabajábamos duro, se trabajaba bastante, pero con la unidad que teníamos toda y que se trabajaba bien, pues se llevó esos 15 años. Una pena que todo esto ya no se fuera a pique. Y la importancia de la introducción, ¿no?, de la mujer en el mundo laboral en unos años en los que la mujer no solía trabajar o incluso había que pedirle permiso a veces al marido o a los padres para que les dejaran, y en cambio aquí la mayoría eran mujeres. Sí, lo que pasa que cuando, por ejemplo, yo vine de la provincia de Cádiz, de Vejer de la Frontera, y a nosotros nos trajeron porque no había mucha mano de obra aquí, entonces entrábamos las mujeres de la casa, es decir, mis hermanas, mi padre, y después entré yo, porque era la que quedaba de las hijas más mayorcitas. Y lo que me preguntaste, perdona. La importancia, ¿no?, de la introducción de la mujer en el mundo laboral. Sí, en aquella época todas éramos mujeres porque éramos la que movíamos
la fábrica. El peso pues lo llevaban los hombres, nosotras pues hacíamos el trabajo de cortar la sardina, de empaquetarla, de prepararla para el atún, todo, para que saliera todo bien. Y fue lo que se fue levantando la isla poquito a poco y fue muy bien, la verdad. Fueron unos años muy prósperos aquí en Lanzarote, bastante. Muchísimas gracias, Ana. Vamos a hablar con la otra y como ella lo decía, es que al final la industria conservera fue el motor que dinamizó antes que llegara el turismo a la isla de Lanzarote y la sacó de la miseria, porque en Lanzarote se pasaba hambre y sed en los años 50 y en los años 60. Estamos con otra Ana, Ana Betancor. Ana, muy buenos días. Cuéntanos, ¿dónde trabajaste? ¿Cuántos años te dedicaste a este sector? Buenos días. Bueno, yo trabajé en Ojeda y empecé en el año 76, tenía 14 años y me fui de allí en el año 88 cuando ya me había casado, había tenido 2 hijos y ya la fábrica se veía que se iban al garete. Y entonces yo pues salí antes para irme a lo que era la hostelería, lo que tú dices ahora que era el siguiente boom que hubo, y fue totalmente distinto. Yo en la fábrica era un trabajo maravilloso, muy trabajado, pero era un ambiente buenísimo. La fábrica fue para Lanzarote la alternativa a muchas familias, donde tuvieron las oportunidades que no habían, donde las hijas pudieron trabajar. Yo siempre digo que la materia prima de la fábrica era la sardina y las mujeres, porque eso era un trabajo de mujeres, y donde había muchos hombres trabajando, donde íbamos familias completas, padres, hijos, nietas, novios, maridos. Eso era un ambiente estupendo, se trabajaba mucho, pero se trabajaba bien. Yo recuerdo eso como un tiempo precioso en mi vida. Pues Ana Betancor, muchísimas gracias a ambas, a Ana Betancor y a Ana Flor Bermúdez, ambas por contarnos su experiencia, como decimos, la importancia y la dinamización que tuvo la industria conservera en Lanzarote de los años 60 a los años 80. Fue ese primer impulso económico que sacó a mucha gente de la miseria, incorporó a la mujer en el mundo laboral y fueron adquiriendo muchos derechos que hoy tienen las mujeres y que tenemos para lograr esa igualdad real. Empezó aquí en Lanzarote con las conserveras, así que es digno de mencionar, de darle voz, y dentro de poco también el Cabildo Insular va a inaugurar, aparte de ese homenaje que ya les hacía el 8 de marzo, una estatua en honor a las conserveras que también pues le daremos cabida en nuestro espacio. Y además, Alberto, las dos Anas que lo echan de menos. Gracias, buenos días. Muy buenos días, María, muy buenos días a todos. Pues seguimos, Noemí, vemos como estas personas, comentábamos que lo echaban de menos, la importancia que tiene, y claro, son protagonistas de la historia de Lanzarote. Claro, son protagonistas, y hablamos tanto también en esta sección de pioneras, en tantas profesiones, que también hay que contar pues esas otras narrativas tan importantes en la historia de Canarias, como decía Gloria. Hay una curiosidad preparando la entrevista que leía, que es cierta desprecio que sufrían estas mujeres en un inicio cuando estas industrias conserveras empiezan a funcionar en Lanzarote. ¿Por qué se producía? Bueno, lo cierto es que la economía en Lanzarote casi siempre era una economía familiar, y el trabajo de las mujeres siempre estaba dentro del entorno familiar, supeditado un poco a la tutela, en todos sus ritmos, en todas las compañías, en todos los momentos, y el trabajo asalariado de repente rompió con eso. Era la primera oportunidad que tenían las mujeres de salir del control familiar y tener unos ingresos autónomos. Y entonces el machismo, gran parte imperante, lo comentaban las informantes, ¿no?, cuando nos hablaban, pues hacía que durante mucho tiempo las familias locales no quisieran acceder a ese puesto y ponía reticencias a que sus hijas participaran. De hecho, lo consideraban como una bajeza, tenían problemas con el hecho de que confluyeran en un mismo espacio hombres y mujeres. Como decía Ana Betancor en una entrevista, dice, su madre le decía: ¡ay, hay hombres! Pero todo fue hasta que cobró el primer salario, dice, cuando mi madre vio el dinero y se le acabaron las prejuicios que había hombres, se le olvidó. Y la verdad que fue una oportunidad, y de repente ella se consideraba, y a partir de ese momento fueron muchas veces el principal bastión, el principal salario que entraban en esas viviendas, ¿no? Porque lo que es cierto, sí, el campo abastecía de todos los productos, pero había muchas cosas que era necesario adquirir en el mercado, y eso solo se hacía con dinero. Claro, y las islas no capitalinas, además,
siempre han tenido esas dificultades, además tradicionalmente, ¿no? Gloria, hay una cuestión también que lo comentaba una de las Anas, el venir desde fuera también. Creo que Ana sufrió cierta xenofobia, por decirlo de alguna manera, cuando llegó a la isla. Sí, eso está recogido ahí. Hemos hecho una bonita exposición que va a estar ahí, creo, instalada en el Cabildo de Lanzarote, donde se recogen esas narrativas junto con las fotografías que pudimos ir recopilando, porque no había ningún testimonio gráfico de aquella época, ya tenemos más de 20 imágenes, y entonces ella mencionaba ese asunto, ¿no? Cuando ellos llegaron, precisamente por dedicarse a trabajar en esto, muchas madres impedían a las hijas que hablaran ni siquiera con ellas. Pero poco a poco, cuando ellos vieron la mejora económica que tenían esta familia, pues empezaron ellas a hacer un modelo y a emularla, y dice, al final eran todas las familias las que estaban solicitando ese empleo, y ellas fueron las pioneras. Dice, como ahora tenemos tanta xenofobia con otras personas que llegan a la isla, pues aquello lo vivió ella, ¿no? En los años 60, la verdad que es muy interesante. Sí, hablamos de mujer en este caso, de esa maternidad también muy importante. La maternidad, ahora hay muchos cambios en este sentido. Ellas echaban de menos el trabajo de las conserveras, pero lo cierto es que para tener sus hijos llegaban casi que al último mes de dar a luz. Un trabajo duro. Eso también hay que destacarlo, ¿no? Sí, sí, es cierto, un trabajo con bastante exigencia. Ella parece que uno que cuando recuerda siempre prefiere centrarse en lo positivo, en lo bonito y los dolores. Dice, si tuve momentos malos se me olvidaron, ¿no? Somos así, psicológicamente para sobrevivir tendemos a olvidar lo malo. Pero sí, trabajaron hasta el último mes de embarazo, porque efectivamente luego no habían derechos laborales como hay ahora, no tenía solo un mes. Y hay una cuestión importante, Gloria, que a veces trasciende, que también es un poco la trampa patriarcal que hay siempre de los ambientes feminizados. Se acusa a las mujeres de ser poco compañeras, esos estereotipos negativos que siempre han existido, también interesados obviamente por la otra parte. Ahí se ve, ¿no?, la experiencia tan positiva que supuso para ellas, que era una familia, y además que eran mujeres. Hay que recordar que pasaban mucho tiempo solas, porque muchas de sus parejas, de sus maridos, padres o hijos, estaban embarcados faenando precisamente en ese banco pesquero canario sahariano en la época, con lo cual también hay toda una economía de cuidados vinculado a ellas, porque eran el sustento económico, pero también las responsables de los cuidados en familias que en ese momento no tenían a su cabeza familiar de la época al frente. Así es, habían barrios, además se concentraban, ¿no? Habían viviendas sociales que pusieron para que pudiera toda esa afluencia de personas llegar a la isla y convivir, y allí yo lo llamaba como un pequeño matriarcado, porque es verdad, era el gobierno de la señora, los señores estaban ausentes 9 y 10 meses, llegaban y ya veían a los hijos creciendo. ¿Quién es este señor? Y dice, tu padre. Tu padre. Y ellas eran las que tenían la red que para que ellas pudieran trabajar habían abuelas, detrás de una gran mujer siempre hay otra gran mujer, es algo que suelo decir, porque para que ellas pudieran trabajar tenían que hacer otra, o las niñas pequeñas pues maduraban antes de tiempo. Y tenemos que dejarlo ya aquí, Gloria, porque nos quedamos casi sin tiempo. Ha sido una pequeña parte que pueden ver en este libro en Somos Costeras, y en una investigación que va a seguir al frente la antropóloga Gloria Cabrera, que nos ha invitado, nos ha participado hoy para ayudarnos también a conocer esa parte de investigación y académica detrás de esta narrativa tan bonita de conserveras de Lanzarote. Pues muchas gracias, Gloria, por habernos acompañado, y muchas gracias, Noemí, por esta sección de igualdad. El próximo martes, más contenido. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días.